Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amigos. Este es su podcast favorito. Yo soy Esteban Alvarado, baterista. Y en esta ocasión estoy con el señor Florentino Raigosa López, maestro de música, un artista muy grande que vio nacer aquí en los barrios de La Pinta. En esta ocasión no vamos a hablar de su vida ni de su carrera artística. En esta ocasión vamos a hablar de alguien que llegó antes que nosotros al medio musical. Vamos a hablar de don Florentino Raigosa Mesa. Él es su hijo y él nos va a platicar un poco de distintos aspectos de su vida, de su carrera artística, de sus composiciones, de todo lo que él innovó, de todo lo que él propuso para la industria de la música mexicana, zacatecana y de nuestro barrio. ¿Cómo estás, Master? Pues aquí mira, aceptando la invitación y agradeciéndote de antemano el que gente joven se interese por el tema musical que nos precedió, ¿verdad? En este caso, el acervo musical de mi papá, el maestro Florentino Raigosa. Qué padre. Bueno, pues para no hacer más largo el cuento, pues vamos a comenzar. Vamos a ir al grano un poquito y yo lo primero que quisiera es que nos contaras un poquito de la vida de don Florentino, él de dónde era, él dónde creció. Él nació el 16 de octubre de 1940, precisamente aquí en Zacatecas, aquí en la casa de mis abuelos, aquí en La Pinta. Creció dentro de una familia donde eran él el único hombre y 3 hermanas, 3 mujeres. Mi abuelo Ignacio Raigosa, que también fue músico y fue fundador de algunos grupos y típicas de aquí de Zacatecas. Es donde aprendió mi papá con él. El acervo, se puede decir, de las orquestas o de los grupos típicos es prácticamente por vía de transmisión de oído, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Mi papá en un principio no tuvo formación profesional o académica de la música, pero tenía un talento innato, o sea, él nació para ser músico. Y mi abuelo pues lo empezó a encaminar en cuanto a los grupos típicos y la música que él por mucho tiempo compartió y transmitió. Entonces, él desde muy chico, ya a los 14 años, él inicia con la guitarra ahí en el grupo de mi abuelo. Pero a él lo que a él le gustaba era realmente el tocar el violín. Él era su pretensión desde siempre. Y él nos platicaba ahí que él agarraba 2 varas y ensayaba, ¿sí?, el arco y trataba de simular que tocaba desde muy niño. Entonces, cuando se le da la oportunidad con mi abuelo para la guitarra, él empieza ahora sí que a adquirir todo el repertorio que a lo largo de su vida interpretó y nos transmitió después. Poco después, 3 años después, estaba una típica muy famosa, un grupo muy famoso que era el grupo de Felitos. Entonces, como le vio mi abuelo que podía acceder ahí, le dijo a Felitos, y Felitos también, al escucharlo, el acompañamiento de su guitarra, le gustó el cómo acompañaba. La música de aquel tiempo era bastante bueno para acompañar, tenía mucha facilidad para sacar las nuevas formas de acompañamiento. No se basaba nada más en cómo se lo transmitían, sino él sacaba algo diferente, pues. Siempre era de estar proponiendo y sí, siempre... se adelantaba pues Okay. a ese tipo de melodías. Felitos lo invita, que era uno de los grupos famosos de aquel tiempo y que era donde sí se ganaba. Era un grupo de categoría. O sea, el de Felitos, el de Los Dorado, el del juez Lomas Gas o Lomitas le decían, también violinista. Pero Felitos era, se puede decir que la élite en aquel momento. Okay. Entonces, mi papá se sale del grupo de mi abuelo para irse con Felitos. Entonces allá llega como guitarrista en una primera etapa, porque tiene 2 etapas con él. Entonces, okay, a Felitos le agrada cómo acompaña y le empiezan a hacer más todavía el gusto por el violín.
No se da esto hasta que, vuelvo a decirte, a los 14 inicia con mi abuelo y luego a los 17 se va con Felitos. Pasa un tiempo, por ahí como el 60 más o menos, ya casado con mi mamá, y antes todos músicos zacatecanos decían ellos que si para enchilar tenían que irse a la Ciudad de México, o sea, para calarse y se va mi papá a México, pero ya no en los grupos típicos, sino se va directo al mariachi. Allá se encuentra con músicos como son los de la familia Morones, algunos otros de aquí mismo, compañeros que fueron del mariachi después, y llega allá, y allá con el maestro Morones se le da la oportunidad de que empiece a practicar el violín. Por lo que él platicaba así, nos platicaba y platicaba con la gente. El maestro Morones era un violinista muy dotado. Él sí tenía preparación académica, si era, como decían antes, era músico notado, o sea, que sabían notas, pues. Sí, a lo que le llama ahora alguien que estudia o alguien que se prepara académicamente. Exactamente, profesional. Mi papá lírico, pero como te digo, él se le daba la música de por sí. Ya lo traía. Ya lo traía. Entonces, allá inicia como músico. Ya en el violín empezaron, y lo que él platicaba, que su compadre Morones fue el que, él y su hermano de don Pancho y don Antonio Morones, fueron los que le enseñaron a tocar el violín. Y le enseñaron a tocar, a lo mejor no con la técnica, pero sí le enseñaron a cómo afinar, a las posiciones, que era lo que mucho él se le facilitaba, él decía las posiciones. A lo mejor no era la escuela, como dices tú, clásica, pero ya había una enseñanza que le permitía tocar, ¿no? Y ejecutar con calidad y con destreza, pues. Eso era, entonces, él comentaba que eran, en aquel tiempo los Morones de Zacatecas eran muy reconocidos en la Ciudad de México. Entonces hicieron el mariachi Zacatecas allá. Mi papá llega como guitarrista, luego empieza a practicar el violín y se enseña a tocar el violín con los hermanos Morones, y empieza a destacar en el violín. Mi papá lo que tenía era una persona muy estudiosa, o sea, estudiosa en ensayar. Si él había algo que no le salía y se la pasaba hasta que no la perfeccionaba. Era muy perfeccionista en ese. Muy aferrado a lo que buscaba y quería. Así es. Entonces hacen además de Zacatecas, por ahí del 70 y tantos, 73, por ahí 74, regresa a Zacatecas y regresa ya como violinista. Entonces ahora sí que, como decíamos, ya tocaba sus cuerditas. O sea, aprendió de los Morones, a lo mejor no tanto la técnica, pero sí la práctica en cuanto a cómo hacer una armonía de cuerdas, cómo tocar una primera, una segunda, una tercera. Él les acomodaba un acorde ya de... Sí, aparte de ya ser un buen ejecutante, ya venía con conocimientos teóricos para poder arreglar o componer. Exactamente. Entonces ahí es donde le ayuda la armonía que él hacía, y empieza a acomodar y a hacerse valer de la armonía para sacar, pues, sus cuerdas, la forma de tocar. Llega con Felitos, y Felitos ya se da cuenta que ya no es solo guitarrista, sino que ya viene de violinista, y lo invita a Felitos. Y entrar con Felitos, si en un momento era difícil entrar como guitarrista o como tocando el bandolón, o como tocando contrabajo, como violinista, para echarle segunda a Felitos era algo fuerte en Zacatecas. Llega y ya como violinista, y es donde se graban los 2 discos que tiene el Quinteto Felitos. El Quinteto Felitos, que por ahí lo vamos a juntar ahorita para que puedan escuchar un poquito y puedan ver ahí el acetato, lo que quita la portada. Felitos.
mundo fue la música. Entonces, llega con Felitos en el 70 y tantos, 73 por ahí, regresa de México, su segunda etapa con Felitos ya como violinista. Okay. Y a mí me tocó muy chico, pero sí tengo recuerdos de muy chico cuando en la casa de Felitos, pues la Navidad se pasaba ahí y eran unas tertulias prácticamente, lo del Niño Dios era que iba a estar Felitos y iban a tocar, y la gente iba a bailar, iba a gustar. Era fiesta, ¿no? Era fiesta, sí. Entonces, desde que estaban en el Rosario, echaban lo que cantaban en el Rosario. Imagínate el ensamble de Felitos tocando y cantando, amenizando el Rosario, por ejemplo. Okay. Y antes era muy acostumbrado el que la música estuviera presente en todo. Más que nada en estos rumbos tradicionalistas del centro y de la parte de afuera de Zacatecas. Tú sabes que son muy religiosos, entonces todas las tradiciones que se tenían, Morisma de Bracho estaba Felitos. El día del que le tocaba el músico subir a la bufa con todos los de los oficios y esto que tocaban, era fiesta. Los 2 días, el día que les tocaba subir y el día siguiente. El día de Santa Cecilia, ir a San Juan por parte de la peregrinación de Zacatecas, Felitos estaba ahí. Nunca faltaba el pretexto. Nunca faltaba el pretexto. Entonces llega él ya y se abre el Centro de Seguridad Social del IMSS como un centro social, conocemos aquí. Y había diferentes talleres de impartición de clases, entre esas estaba música. El maestro que invitaron por parte del IMSS fue el maestro Félix Serrano. Él fue el que iba a dar las clases de guitarra en el Centro de Seguridad Social y estuvo un tiempo. Entonces se dio cuenta y tenían amistad y le dijo, pues ¿por qué no te vas a tocar y a enseñar guitarra ahí? Yo te dejo el puesto y se lo dejó Félix Serrano. Sí. En México, cuando participó con mariachis, se me había pasado, es muy importante, llegas a formar parte del mariachi de las caravanas de artistas. Él anduvo en Sudamérica y en Estados Unidos. Le tocaba acompañar a José Alfredo, a Lucha Villa. Pura gente de la farándula. Pura gente ahora sí que de las ligas grandes. De las ligas grandes, sí. El simple hecho de estar con José Alfredo, yo creo que para él, y tener una amistad con José Alfredo, según lo que él platicaba, no me consta porque yo nací mucho tiempo después. Sí. Pero sí están las fotografías y están los recuerdos que él compartía con nosotros, pues eran ahora sí que cuates hasta de broncas. Oye, y aparte de Felitos, a mí me da curiosidad de saber si aquí en Zacatecas él hizo alguna otra cosa antes de su proyecto del que vamos a hablar ahorita, del proyecto más grande. Cuando está en México y regresa, hubo un tiempo que estuvo en San Luis y ahí formó un mariachi en San Luis, se llamaban los Cardenales de San Luis. Así como que era como el equipo de béisbol. Y formó un mariachi muy bueno, ya traía mucho conocimiento, no solo... No, pues ya venía con bastante cimientos de la música. Exactamente, ahí. Entonces ya él venía respaldando mucho de lo que tocaba en mucho conocimiento. Muy buen mariachi que hizo, pero como que ya traía la experiencia de hacer su propio grupo. Entonces invita a algunos integrantes y forma un cuarteto que primero se llama Cuerdas de Satín. Cuerdas de Satín. Era el violín, la mandolina, la guitarra y el guitarrón. Duran muy poco porque del guitarrón era un guitarronero de mariachi. De mariachi, muy inestable ahí. Sí, no, tú sabes que ellos, pues, lo que deja es el mariachi. Sí. Y aunque el grupo estaba muy bien conformado, pues como que... No, pues siempre hubo quienes correteamos más la chamba, ¿no? Sí, claro, ahora sí que donde queda, ¿no? Sí. Entonces, hace el cuarteto Cuerdas de Satín, dura muy poco, tenían 2 facetas en el cuarteto. Ya era Cuarteto Imperio. Cuarteto Imperio se llamó. Cuarteto Imperio. Y música instrumental. Tocaban música de Felitos, que tocaban con Felitos, música... a él le gustaba mucho interpretar música de las películas, de Casablanca,
el Doctor Chivago. O sea, de lo que era parte del cine de oro también. Todo el cine de oro americano. Entonces, mucha música que llegaba a México y que por parte de las películas en aquel momento exitosas, y dejaban la banda sonora que ahora conocemos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el tema de Lara, la película del Doctor Chivago, a mi manera, que hiciera tan famosa Frank Sinatra. Música europea como Pigalle, como Solemnio, como Azul, o sea, Azul Pintada de Azul, Volare, que italiana. Eso le gustaba mucho tocarlo a él en el violín y en los instrumentales. Y pues los éxitos de los tríos, los Panchos, los Dandys, a él le gustaban mucho los tecolines. Okay, entonces nunca estuvo influenciado nada más por la música que era meramente de México, sino... No, sí tenía... extranjera. No, a él le gustaba mucho la música estadounidense. Entonces ahora entendemos tanto como el lenguaje que él tenía de la música, tanto como para componer, para interpretar, para enseñar. Ajá. Entonces, él podía tocar en una chamba La Chica de Ipanema. Un arreglo para lo que él traía. Y como él lo escuchaba y lo planteaba, él fue a tocar un son jalisciense, como La Negra, con Camino Real de Colima, siempre y cuando sus compañeros le ayudaban. Usted ya la base del mariachi con el guitarronero. Entonces, él podías tocar por ese tipo de cosas, escuchar un jazz de los Beatles. Los famosos Beatles, nada, fíjate nomás. Entonces, y lo que fuera saliendo, porque pues obvio tienes que estar escuchando. No, pues era una genialidad todo lo que está haciendo el maestro. Ajá. Entonces, muy interesante, muy completo todo. Al momento de estar tocando instrumentales en una comida o en un evento, yo guardaba el violín, sacaba el requito y empezaba a tocar canciones de tríos, pasar mesa por mesa. O sea, tenía un plus, pues, el grupo de... Era toda una experiencia, pues, escuchar su proyecto, su agrupación. Ya después a nosotros nos tocó, primero mi hermano Nacho inició con el Cuarteto Imperio, y luego ya después yo. Y ya por último, en la última etapa ya no éramos cuatro, éramos un quinteto. Era el Quinteto Imperio, pero ya era pura familia ya. Eran mis dos hermanos, mi papá y mi primo Ricardo, a veces iba a Chome, a veces iba a Cole. ¿Tú consideras que eso fue lo que evolucionó para el cuarteto que tienen ustedes actualmente? Exactamente, esa es nuestra influencia, completamente. Eso fue. Por eso ¿Cómo se llama el cuarteto ahí para los... La diferencia. Cuarteto de la diferencia. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el querer, eres con pena de muerte. Puros familiares de aquí del barrio de La Pinta y los descendientes de don Florentino. Y eso es lo que él hizo. Mariachi, buenos en la Ciudad de México, en San Luis, anduvo en Monterrey también, que también Ya un montón de años, o sea, si consideramos que es lo que dejó el maestro, lo que ustedes tienen ahora, ¿ya cuántos años van a ser? Sí, pues desde el 54, 57, por ahí, al 2023, a la familia. Y más de 50 esperando años. Que también los bisnietos esperando. Sí. Que sigan el legado, aunque sea nada más para la familia y que no se pierda. Pues, ¿qué te parece si les ponemos ahí unos pedacitos de música de lo que él pudo haber dejado y de lo que ustedes hacen actualmente? Ajá. Antes de seguir hablando como del proyecto más grande que le dejó a Zacatecas, Florentino.
después de escuchar ahí un poquito de lo que el maestro Florentino nos ofrece y nos sigue ofreciendo, vamos a platicar un poco de su proyecto más grande que se culminó aquí en la ciudad de Zacatecas. Es patrimonio de nosotros. Y esto fue la orquesta típica de aquí de Zacatecas. Muchos lo sabían, muchos no. Pero él fue el fundador, director por muchos años. Y pues el docente y quien compartía sus conocimientos a gente que llegó de cero, a músicos que llegaron ya con cierta preparación. Y ahorita vamos a platicar un poco de cómo es que nace esta orquesta. Pues ya escuchamos un poco que el maestro siempre fue un inquieto en esto del arte y de la música, y de todos modos no está de más escuchar un poco cómo estuvieron los comienzos, cómo fue el inicio. Y pues, ¿qué nos dices, Master, de eso? Pues bueno, ya después de la larga trayectoria con Mariachis Tríos y su grupo y con Felitos, llega el momento en el que se da el acercamiento con el ayuntamiento, con el presidente municipal de allá de 1989 al 91, 92, 90-92 por ahí, el licenciado Jesús Manuel Díaz Casas. Okay. Él le gustaba mucho la música y mi papá siempre anduvo ahí en lo que eran las noches bohemias de los políticos, y con el grupo, con el Cuarteto Imperio, tocaba mucho con los presidentes municipales y con los gobernadores en sus eventos. Era música, pues, de catego, se puede decir. En aquel tiempo había muy poco de dónde escoger, ya no había grupos de cuerda. Entonces le pregunta que si puede hacer una rondalla en el ayuntamiento, en la presidencia. Y le dice, sí, hablamos. Le dijo mi papá, hablamos. Y regresa después y le dice, oiga, y si mejor hacemos una típica. Es música que ya no hay grupos de típicas en la capital. Ya nada más quedaba Felitos, pero ya Felitos en sus últimos años sí tocaban. Andaba por ahí el de don Roberto de Ávila, pero era acordeón y un bandolón. Ya no era en sí una típica. Y dice, déjamelo checo, y le da el sí el presidente municipal en ese momento, el alcalde. Lo hacen mediante una sesión solemne de cabildo, se aprueba realizar el proyecto para la orquesta, el rescate de la música, y empieza a buscar elementos de mi papá. Los primeros elementos de la orquesta típica para el primer ensayo, un 1 de mayo de 1991, son 9 elementos. Fíjate, no. Un contrabajo, 3 violines y 2 mandolinas. 3 violines, 2 mandolinas, 5, 2 guitarras, 8 y el contrabajo 9. Así empezó. Los Luis Esparza, que ahorita todavía se encuentra la maestra Chilo ahí. Okay. Ella y su hermano. Estaba el maestro Salvador Menchaca en el contrabajo, después de suplir a Chilo. Estaba Manuel Hernández en la guitarra, el Muelas. Ok, pues ya. Estaba Salvador Ferreiro, Cañones. Cañones, ¿vale? Muy famoso, un personaje famoso de Zacatecas también. Estaba el maestro Enrique García. Estaba mi papá en el violín. Estaba la maestra Chilo y don Antonio Lara, que duró mucho tiempo con Felitos. Nuestro compadre, Antonio Lara. Una persona muy querida por parte de nosotros. Y inicia así. Eso inicia en mayo. En junio ya me dice, te vas. Y ahí es que es donde entra que soy músico a fuerza. Estaba en plena secundaria y me dio la mandolina y las tablaturas, que ahorita vamos a hablar de eso. Y me voy. Me convierto en el 10º elemento, en la mandolina, que éramos 3 mandolinas. Entré como mandolina tercera. Y ahí es donde nace mi carrera en la música. Lo raro es que yo no empecé con mi papá, yo empecé con Vito Luis. Otro personaje de la pinta de ahí. Sí. Yo empecé con él fue el que me empezó a enseñar las primeras canciones. Yo creo que a todos los de aquí de la pinta, Vito Luis fue el primer maestro que nos... A todos nos tocó que nos alcanzara a instruir un poquito ahí. Exactamente. Entonces yo llego ahí y ya al siguiente año ya llegan otros 2 elementos, otras dos mandolinas. Sale Salvador Ferreiro y entra otro guitarrista también conocido aquí
por apodo del Virochas. Fue integrante de la orquesta al principio y así anduvimos cambiando integrantes durante los primeros 2-3 años de la orquesta. Ensayábamos casi diario con la orquesta, era algo muy fuerte. Entrar en la orquesta no cualquiera entraba. Era intensivo. Sí, era intensivo y había una disciplina muy fuerte. El mismo ritmo del ejército que platicábamos, ¿no? Prácticamente era así. Era una escuela militar. Sí. No podías llegar con barba, no pelo largo, no aretes. Orquesta militarizada casi. Sí. Pero siempre la orquesta estaba al 100. Sí. Corbata puesta, traje bien puesto, todo. Todo impecable. La persona que no llegaba con el uniforme completo no tocaba. Entonces sí, ahí nos enseñamos a trabajar. Fíjate nada más todo el tiempo que ha pasado y hasta la actualidad tenemos la orquesta. Podemos decir que Sí. que la escuchamos sonar aún ahí con sus cambios, con su evolución, Sí, como todo, claro, ¿no? Claro, porque Y tienes que evolucionar. ustedes siguen dando el frente del legado de Don Tino. Y me lleno de sentimiento porque digo, yo creo que mi papá no se imaginó en lo que iba a estar en este momento la orquesta. A lo mejor le falta pulir más. Sí, Le pero falta- es que nunca se... Le falta hay atención por parte de la dirección, le falta atención. Pero sí, ahorita a mí me llena de orgullo el poder trabajar con gente de tu edad y que son muy talentosos y ya profesionales, que salen que son licenciados de música y el que estén tocando la música de mi papá, los arreglos que él hacía y que a mí también me tocó ser Claro, parte, sí. a mí me llena de orgullo y me siento privilegiado el poder escuchar en las cuerdas nuevas y en la gente joven, porque ya la mitad de la orquesta es gente joven, y el repertorio que está. Entonces, el repertorio llega el momento en que en ocasiones a mí el actor director me dice, a ver, ¿cómo es ahí? Porque no entiende el método. Sí, pues es que ahí es donde llega esa mancuerna que tiene que ser entre ambas partes, ¿verdad? Sí. Para llegar al entendimiento y lograr pues que siga caminando esto, ¿verdad? Así es. Bueno, y ahora que tocas el tema ese de que no entendían el sistema de lectura que hizo Don Tino, por ahí para ustedes que están viendo esto, si no lo sabían o si ya lo saben, pues aquí les traemos un poquito más de información al respecto. Pero don Florentino, en su proceso de intérprete, ejecutante, compositor, arreglista y demás, pues en el momento en el que él empieza a nutrir esa parte como de docencia o de compartir hacia los demás y mostrar lo que él hacía, o para agilizar, como quien dice, el proceso y la evolución de su proyecto, la orquesta típica, pues él implementa una especie de sistema de lectura y de escritura para la música, como el que utilizamos nosotros actualmente y desde hace muchísimos años también, que es el solfeo. Él nos propone algo también. Y por aquí el maestro nos va a platicar un poquito de cómo funcionaba, de cómo es que lo diseñó, de cómo era este rollo. Bueno, pues aquí comentando contigo, Master, era al momento que él le aprueba la orquesta, él tenía que, ya no había alguien que tocara el bandolón o varios ejecutantes de bandolón para poder llenar la sección de bandolones. Ajá. Entonces él pone mandolinas y como él ya estaba dando clases en el Centro de Seguridad Social del IMSS y ya ponía algunas melodías instrumentales con mandolina, era como la especie de tablaturas que se conocen, numéricas para las mandolinas, y para los violines las ponía con notas. En lugar de que fuera un pentagrama, era un tetagrama, 4 líneas, sus espacios, y en cada línea representaba una cuerda. Okay. Y a las mandolinas, cada número le representaba el traste donde se iba a tocar. El número de traste. El número de traste donde iba a tocar. Entonces ahí implementó eso para las mandolinas y para los violines, con las notas, nombres de las notas. Do, re, mi, fa, sol de la escala. Sus alteraciones con el símbolo como aparece en la escritura del solfeo. Si era un si bemol, pues era un si y la B minúscula. Okay. Si era un sostenido era el si, como el del hashtag ahora, ¿no? El número. El símbolo del puntito, gato.
Entonces, así se ponían las alteraciones para el violín. Le ponía líneas, por ejemplo, cuando se requería para el caso de las mandolinas el trémolo, ponía unas líneas arriba como si tuviera unas pestañas, unas pestañas al número, y eso indicaba un trémolo. Se requerían 3 notas de la misma nota, escribía 3 veces el mismo número. Si era un 0, pues 0, 0, 0. Para hacer un la en la segunda, la. Entonces, él, al momento para que le entendieran lo que eran las figuras o la duración de las notas, para las blancas él decía, es pan, pan. Y si era una corchea, pues pera. Si eran 2 corcheas, pera. Y si era ya 3 corcheas, pues hagan plátano. Utilizaba esas palabras. Ok, sí. Y había veces que nosotros decíamos, pues venimos a tocar música o venimos a comprar el mandado a comer. Entonces, al mercadito. Sí, entonces era del modo que podía hacerse entender para la duración de las notas. Pues son herramientas que los maestros se ingenian para hacer que uno entienda a lo mejor desde otro contexto la misma música. Sí. Entonces nos la aprendíamos y había ocasiones en que ni siquiera seguía la guía de las tablaturas numéricas, de las aprendías y ya. Hasta la fecha, por ejemplo, los mandolinistas de la orquesta prácticamente llevan casi todo de memoria. Sí, varía mucho dependiendo, porque hay veces que alguno puede pasarse en el trino o puede hacer una nota un poquito más larga o cortarla más, pero pues es cuestión ahí nada más de ponernos de acuerdo, pero ahí como tú dices. Y a veces es parte de esa misma esencia de la música, ¿no? O sea, porque, pues no sé, a veces sin querer resultan contracantos que son agradables para el oído o para el mismo compositor. Dice, eso sonó bien, ese error sonó bien. O a veces que de plano suena algo mal, pero como dices tú, pues es cosa de que sucede con la música, y yo creo que en toda la música regional o tradicional de cualquier país o de cualquier región sucede mucho eso, ¿no? Sí, y fue pues prácticamente lo que le ayudó a mi papá a que la gente aprendiera en su momento como maestro ahí en el Centro de Seguridad Social, con nosotros, que nos daba clases a nosotros, y del cómo poder entender a veces cómo quisiera que nosotros tocáramos, interpretáramos la música. Y fue la manera en la que plasmó también, como tú dices, su obra, ¿no? Las melodías que tenemos en la orquesta, tenemos un paso doble de él, tenemos un bolero, tenemos un vals. Que es lo que está grabado con la orquesta. Tuvo muchas más composiciones, pero él decía que no le gustaba casi mostrar lo que él hacía, porque no sabía si a la gente le iba a gustar. Él componía muchas canciones, a él le gustaba mucho componer boleros. El vals no me tocó formar parte de la creación, pero del paso doble sí. Te tocó poner ahí de tu cosecha. Ahí la armonía sí es completamente mía. Lo que se escucha en la grabación de la orquesta es mía. Y ahí sí, él me dejó hacer. O sea, ahí vas con los pasos siguiéndolos bien, o sea, porque pues aprendemos mucho de él. Entonces, ¿cuántos años duró desde que fundó la orquesta hasta que él pudo estar con él? 23 años duró la orquesta con él, bajo su dirección. Así es. Ok. ¿En qué año entonces él fallece? Él fallece en 2016, 19 de enero del 2016. Y ya tenía 3 años 4 años que había salido de la orquesta. Okay. La abandona como en 2012, 2012. Ya por mismas condiciones de... Sí, ya no. De su edad y todo esto. Como que llegó en un momento de... Yo siento que deprimidos, depresión. Okay. Fue algo que él no esperaba, no sé, algo ahí sentimental, personal, y no... Sí. Fue lo que vino... Le dio un poco hacia abajo. Hacia abajo, y okay. Ya vino la declive física, ya 2016 él se va a hacer música a otro lado. Sí, pero es que uno piensa que ahí se acabó todo, pero esos personajes nunca... Pues a la fecha nunca dejan, fíjate, sigue trascendiendo, y es por eso que a mí me nace para este proyecto escolar hacer investigación un poco aquí contigo, preguntar con la misma familia y todo este rollo. Pues más o menos hasta aquí llegaría este podcast con
con el tema de don Florentino Raigosa Mesa, quien fue un grande de la música mexicana, zacatecana y del barrio de La Pinta. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y esperamos poder llevar esto un poco más allá de lo que ya ha trascendido él por sí solo, porque él no se ayudó de nada más que de su talento y de su música. Nosotros estamos intentando que trascienda un poco más, ayudándonos de las herramientas nuevas, la tecnología, las redes sociales. Y si no tienes nada más que agregar, Master, Pues, respecto al tema y respecto a él. Pues ahorita que tocas el tema de las herramientas que ahora tenemos ya a la mano, a mí no quisiera no dejar pasar eso, cómo él sacaba las melodías de los discos. Él tenía una consola que bajaba 44 revoluciones y no cambiaba de tono, o sea, se mantenía en el tono, porque había aparatos o consolas que bajaba las revoluciones y cambiaba de tono. Esa que él tenía, Sí. no. Ok, nomás bajaba la velocidad. Bajaba la velocidad y ahí era donde entendía para sacar las cuerdas, la armonía, las notas graves, para lo que trajera, ya sea guitarra o toloche. Y a mí me quedó muy grabado eso porque me gustaba por cómo se escuchaba chispa la música, ¿no? O sea, Si tú escuchabas el tempo original. exactamente, ajá. Entonces él le abonaba mucho siempre a eso, siempre. Y tenía muchísima música, le gustaba mucho escuchar música diversa. Entonces eso sí me quedó muy grabado porque nos tocaba, pues a mí ya me tocó los cassettes que eran, y en el tiempo del compact disc que podías pausar, Sí. podías regresar un poquito, pero él con eso se ayudaba. Ok. Con eso se ayudaba al momento de sacar una melodía cuando andaba en el mariachi. Y ya cuando empezó con el tema de la orquesta, pues ahí sí tenía los discos de las melodías él ahí. Sí, ya está un poquito más actualizado esto de Sí. la música y de las grabaciones y todo esto, ¿no? Y Pues ya las herramientas iban evolucionando un poco más, pero aún así pues ya él ya traía todo el entrenamiento sí. de tanto año venir forzando el oído, Exacto. forzando el oído y entrenándolo. Bueno, Master, pues Pues un sí. gusto platicar contigo Agradecerte sobre el señorón. y Y en el próximo capítulo seguramente estaremos hablando ahora del maestro, porque pues también ha hecho bastante, nos está dejando también bastante material, trae sus proyectos, es un musicazo que comparte con otros musicazos y pues hay que difundir y hay que compartir el talento. Nosotros hasta aquí le damos. Gracias. gracias.